ayuda para localizar a Selene Delgado. Sus gritos me despertaron nuevamente como cada mañana. ¿Pero qué mierda le pasa? Hagan que se calle de una buena vez. Tranquila hija, no llores, papá se encargará. Maldita sea, pueden hacer que pare. Grité con frustración. Pasos acelerados se escucharon a la lejanía, y el eco retumbaba por todo el interminable pasillo. Y después de unos minutos se detuvo. Gracias a Dios, pensé. Mi nombre no tiene mucha importancia, y la verdad es que a veces hasta a mí se me olvida, jaja. Pero el que gritaba era mi vecino de enfrente, Tomás. Normalmente es un vecindario tranquilo, al menos así me gusta llamarlo, pero últimamente ese Tomás está teniendo ataques de pánico y miedo repentinos, grita y llora de manera desenfrenada y creo que empieza a poner nerviosos a nuestros demás vecinos. Verán, hace algunas semanas, cuando Tomás aún estaba, digamos, estable. Pudimos conversar un poco en nuestros pequeños ratos libres, me contó que, cada noche desde hace un tiempo no puede estar tranquilo, ni siquiera en la privacidad de su propia habitación. Se la pasa casi todo el tiempo llorando y temblando. Hubo un incidente que lo tiene así. El pobre perdió a su pequeña hija. Un maldito loco la raptó cuando regresaba del colegio sola, y el pobre hombre aún lamenta todo lo sucedido. Traté de hablar con él y distraerlo con otras cosas, pero solo se la pasaba susurrando cosas tan bajo que no entendía ni una sola palabra. Otro día lo encontré más tranquilo, llevé a mi hija conmigo y él se alteraba, y empezaba a ponerse mal. No dejaba de repetir, lo siento, por favor perdóname. ¿A qué te refieres? Pregunté. ¿Sientes qué? Y solo repetía las mismas palabras. Me fui con mi hija sin decir una palabra, ya estaba fastidiado de su actitud de mierda. Recosté a mi pequeña hija sobre la cama con mucho cuidado porque se había quedado dormida, antes decíamos que era como un gatito dormilón, pero ahora duerme más que antes. Me senté al otro lado de la cama, y suspiré. Otro día acabado. Saqué un pequeño cuaderno e hice unos rápidos apuntes. Me acosté abrazando a mi pequeña con todas mis fuerzas. Mientras de fondo escuchaba nuevamente la gritadera del tonto de Tomás. Escuché nuevamente pasos afuera y me asomé por la ventana, pegué mi cabeza a la pared para tratar de escuchar qué ocurría, y en eso Tomás apareció repentinamente en mi pequeña ventana y me gritó furioso, apágalo. Apágalo. Siguió repitiendo mientras se destrozaba las manos golpeando con fuerza mi puerta, lágrimas y sollozos fue lo último que escuché. Al asomarme nuevamente se lo estaban llevando, ese loco hasta los cabellos se arrancó en su desesperación. Hice un gesto con mi ceja y agité mi cabeza de izquierda a derecha. Pobre Tomás. A la mañana siguiente, me llamaron para decirme que necesitaba ir con mi médico, ya que tenía buenas noticias para mí. Quedaba cerca, así que llevé a mi hija conmigo, y mi médico comentó. Oh, es ella, es muy bonita. Asentí con la cabeza. La senté en un pequeño sofá en lo que yo hablaba con el médico. Excelente, estamos notando una mejora progresiva, ¿cómo te sientes? Preguntó. Ya sabes, trato de mantenerme ocupado, respondí tranquilamente. Bien, sigue así. Nos despedimos, pero cuando mi hija y yo salimos del consultorio me tomó del hombro y me preguntó. Por cierto, antes de que te vayas, ese tipo de enfrente, Tomás, ¿lo conoces? Me quedé callado unos segundos mientras lo miraba fríamente. No, contesté. Cada día está peor y tememos que un día haga una locura. Dijo. Estará bien, contesté mientras me alejaba de él. Hay algo que deben saber, sé que mentir no es bueno, pero qué diablos. De hecho, si conozco a Tomás, al menos ahora después de un tiempo lo conozco mejor.
Antes creía que solo era otro tipo disfrutando de la compañía de su familia, sobre todo de pasar tiempo con su hija, Rose. Pero un día su hija y mi hija se hicieron amigas y se divertían mucho juntas, a veces incluso mi pequeña me pedía permiso para quedarse a dormir en casa de Rose, ya saben, para tener una pequeña pijamada. Accedí a dejarla ir a su casa aunque en esos tiempos no conocía del todo bien a Thomas. Y pasaron los meses, hasta que llegó ese amargo día. Me despertó el brillo incandescente del sol, nuevamente mi pequeña había pasado la noche en casa de Rose, pero se me hacía raro que no estaba ya en casa para desayunar, o me despertara saltando en mi cama. Me vestí y salí de la casa caminando hacia el otro lado de la calle. Y al estar del otro lado vi cómo salió la esposa de Thomas en su camioneta con su hija en el asiento trasero. Le saludé y le pregunté por mi hija. ¿Su hija? ¿Qué pasa con ella? Dijo. Oh, se quedó ayer a dormir en su casa con su hija. Contesté. No lo creo, dijo en tono serio. Tiene semanas que no se queda en casa. Dijo. ¿Estás borracho o algo así? Ve a casa, tu hija debe estar en su cama durmiendo. Y disculpa, pero se me hace tarde para llevar a mi hija al colegio. Y se marchó antes de que pudiera decir alguna otra palabra. Iba confuso de regreso a mi casa, pero sabía que algo no estaba bien. Di media vuelta y corrí hacia la parte trasera de la casa de Thomas y entré por una ventana. Con cuidado fui recorriendo cada centímetro de la casa pero ni rastro de mi hija, desesperado pensé, ¿y si realmente yo soy el loco y en realidad ella está en casa durmiendo? Me dirigía rápidamente a la salida cuando alcancé a escuchar un sonido como del disparo de una cámara. Noté que detrás de un librero había una puerta hacia una especie de sótano y al abrir la puerta solo se veía una pequeña luz verde alumbrando en los últimos escalones. Bajé, y escuchaba chillidos y sonidos de una cámara. Me asomé y lo que vi hizo que se me helara la sangre. Ahí en una esquina del sótano polvoriento y con musgo sobre las paredes estaba mi pequeña hija, encadenada a la pared, desnuda, y con la mirada perdida. Espuma blanca aún brotaba de su pequeña boca, y en todo el torso tenía pequeñas perforaciones, como si se las hubieran hecho con un taladro, para drenarle la sangre. Y ahí estaba ese pedazo de mierda, riendo y tomando fotos al pequeño cuerpo de mi hija. Me abalancé contra él, y yo estaba tirando golpes sin compasión, solo quería matarlo. Se las arregló para correr afuera de la casa, y yo quería salir tras él, pero no iba a dejar a mi hija en ese lugar. Me las arreglé para sacarla de ahí y la llevé a casa y traté de pedir ayuda, traté de llamar a la policía, de llamar a una ambulancia, pero obviamente aunque llegaran ya era más que tarde. No pude dejar de llorar toda la jodida noche, con mi hija, muerta en mis brazos. Y mientras pasaban las horas se me ocurrió que si ese maldito se había metido con mi familia, con lo único que quedaba de mi familia, mi hija, él pagaría por lo que había hecho aunque el cobarde estuviera escondido donde quiera que lo esté. Así que pasaron unas semanas, no salí de casa en ningún momento, bañé y vestí a mi hija como si nada hubiera pasado. Pretendí que todo estaba bien, pero no lo estaba. Así que al día siguiente, cuando sabía que la hija de Thomas regresaría del colegio en autobús, me adelanté y le dije a la niña que sus padres me habían pedido que la recogiera, a lo que ella accedió, aunque desconfiada. La llevé a casa. Después entré una noche a la casa de Thomas y rapté a su esposa, cuando volvía del trabajo. Thomas escuchó sus gritos, y salió de su escondite para venir tras de mí, me deshice de su esposa y salí a confrontarlo, nos empezamos a pelear en la calle y un maldito vecino chismoso le habló a la policía. Ambos parecíamos fuera de sí, por lo que nos encerraron en un hospital psiquiátrico. Curiosamente Thomas perdió totalmente la cabeza y a veces con el tiempo olvidaba hechos o detalles recientes. Pedí por favor me dejaran conservar un recuerdo de mi pequeña hija, un pequeño peluche de dinosaurio. Ella era fanática de estas criaturas, realmente le gustaban mucho. Lo que nadie sabía era que me las había ingeniado para meter un radio dentro del peluche, por razones que les diré a continuación, y el médico me dijo que me ayudaría a sacar las cosas que traigo dentro. Así que bien, ¿quieren saber por qué Thomas grita y llora todas las noches? Pues es porque todas las noches, sin falta, empieza a emitir sonido el pequeño radio que escondí debajo de su cama. No escuchan más que intentos torpes de hablar de su esposa e hija, jadeos de aire, y sonidos de carne siendo desprendida.
Pues lo que tienen que saber es que Thomas estaba pagando el precio de meterse con quien no debía. ¿Han escuchado eso de que siempre hay un loco más loco que tú? Pues ese era yo. Ya que las voces de la radio que escuchaba el buen Thomas efectivamente eran las de su esposa y su hija aún vivas, pero pudriéndose y muriéndose de hambre y dolor en la alcantarilla en mi patio, siendo comidas poco a poco por las ratas y los bichos infestando y infectando sus heridas. Y mientras ahora yo paso cada día con mi hija, porque sé que mi hija aún estaba viva de algún modo, es lo que me gusta pensar, ella está viva en el peluche, lo sé, aunque los médicos digan que debo superarlo, pero no quiero, no lo haré. Lo que sí es que, mientras yo aún siga en este lugar, Thomas vivirá atormentado escuchando sin falta, cada noche, las voces de la radio.